Algunos me lo pedíais ayer y me lo habéis pedido varias veces, ya no solo en el directo, sino, bueno, pues en algún comentario que habéis dejado por ahí. Como sabéis, pues mi vinculación con Estados Unidos, evidentemente, en este año electoral, en este año en el que, bueno, pues estamos viendo todo el rollo de Kamala Harris y de Donald Trump y de los debates. Y bueno, pues me preguntasteis un poco mi opinión al respecto. Bueno, yo creo que queda bastante claro. Yo creo que va a ser el primer tema, el primer off-topic que voy a hacer en mucho tiempo. Cierto es que no suelo mezclar fútbol y política, como alcohol y conducción y todo esto, pero no por nada, sino por una cuestión de algoritmo. Es que sé perfectamente que este tema sí que es casi un desahogo mío personal que otra cosa. Y por supuesto, para los 4 o 5 que a lo mejor estéis interesados en mi opinión al respecto, ¿no? Ya lo digo, lo primero de todo, vamos a partir de la base de que soy cero mesiánico, ¿vale? Jamás voy a perder el culo por un político, porque al fin y al cabo son hombres normales y corrientes, hombres o mujeres normales y corrientes, como tú y como yo, y me parece ridículo en el siglo XXI elevar a los altares a un político. Yo siempre lo he dicho y creo que he hecho una comparación bastante gráfica de que el presidente del gobierno de cualquier país, presidente del gobierno, primer ministro, jefe del ejecutivo, jefe de la república, como queréis llamarlo, presidente de la república, jamás debe ser tomado por un semidios, jamás. Y esto incluye a los reyes, a los que se les presupone, según el diario ABC, pues que no están sujetos a las leyes que nos proporcionamos los hombres, ¿vale? Una gilipollez contra la que, bueno, pues yo pensaba que en el siglo XVI, precisamente, ya habíamos terminado con esta tontería de que los reyes no son uno más, ¿vale? El Papa no es uno más, sino que a esta gente le viene la autoridad directamente de Dios. Es una cosa que para una persona realmente creyente, como pueda ser yo, pues es como que me explota la cabeza. O sea, no puedo imaginarme a ningún ser humano por encima de otro. O sea, jamás, jamás. Pero dicho esto, obviamente, pues uno, como ciudadano, evidentemente tiene sus preferencias. Y como he dicho, siempre me habréis escuchado en alguno de estos temas. El presidente, como digo, república, gobierno, ejecutivo, lo que sea, jamás debería ser más importante que el presidente de la comunidad de vecinos, ¿vale? Yo no he conocido a nadie que se enorgullezca, yo no he conocido a nadie que sueñe con ser presidente de su comunidad de vecinos, ¿vale? O sea, tenido como una especie de alcance o logro en la vida absolutamente fuera de lo normal y con un aura especial, en absoluto. O sea, el presidente de la comunidad de vecinos es un marrón, ¿vale? Es un marrón. O sea, es algo que tienes que hacer porque no te queda otra. Pero más allá de eso, bueno, pues el presidente de un gobierno debería ser tomado por lo mismo. Y el cargo de presidente del gobierno debería ser un marrón. Entonces, una vez que hemos bajado las expectativas de convertirte en el hombre más poderoso del planeta, o el presidente del gobierno, o el que manda, y todo ese tipo de aura que le hemos dado nosotros mismos, los hombres, curioso que se la quitemos al rey para dársela a un presidente del gobierno, lo cual es especialmente chirriante, en el caso español, por ejemplo, tener a presidentes del gobierno que se piensan que están por encima incluso del rey. O sea, al rey lo vaciamos de competencias, lo cual está muy bien, pero resulta que se las traspasamos al presidente del gobierno para que haga y deshaga lo que le dé la gana. O sea, es de chiste esto, ¿vale? De chiste. Pero bueno, centrándonos en Estados Unidos, creo que después de este pequeño excurso acerca de la poca importancia que hay que darle a todo este tema, de hecho, la poca importancia que tiene un presidente del gobierno dentro de Estados Unidos, en el sentido de que está mucho más limitado de lo que la gente piensa, y eso que Estados Unidos se ha convertido hace ya muchos años en un gran estado del bienestar, no es los Estados Unidos de principios del siglo XX, nada que ver, nada que ver. Hemos pasado una carga impositiva del 7% a una carga impositiva del 40%, ¿vale? En Estados Unidos. Y este es el país al que yo le tengo un aprecio y un cariño especial, pero eso no me ciega a la hora de mostrar las verdades del barquero, evidentemente. Y creo que ese no es el camino que debiera tener o que debiera haber tomado Estados Unidos. Entonces, dicho esto, creo que es el mejor momento para un tipo como Trump. ¿Por qué? En 2016 ya dio buena muestra
de que es el típico, vamos a llamarlo, enfant terrible, ¿vale? Que de alguna manera es capaz de llevar más allá del mainstream todo lo que la gente realmente necesita para poder vivir bien en su país. Me explico. Donald Trump ya es billonario, ¿vale? Donald Trump no necesita ese cargo. A Donald Trump no le va a mejorar, poco más o menos, su situación financiera. No le va a mejorar su prestigio en los negocios porque ya está absolutamente asentado. Todo el mundo conocía la marca Donald Trump. Todo el mundo. Pero hace ya 25, 30 años. O sea, no estamos hablando... O sea, no es una persona que va a escalar a la política estadounidense para intentar mejorar sus negocios. Encima es que esto en Estados Unidos se concibe de una manera completamente distinta. En España se nos cuela gente que no ha tenido gran relevancia en el sector privado, por no decir ninguna, ¿vale? Más allá de algún puesto menor, en el sentido de, bueno, voy a trabajar aquí a ver si me saco unos duros, pero que por el contrario han visto en la política, pues la gallina de los huevos de oro. Gente que, de otra manera, estaría cobrando el sueldo mínimo interprofesional, a de repente estar viéndose con sueldos de alta dirección ejecutiva, solamente y gracias a sus ocurrencias políticas. Esto es exactamente lo opuesto a Estados Unidos, exactamente lo opuesto. Tú a Estados Unidos ya llegas a un cargo político con los deberes hechos. Y el porcentaje de políticos, por cierto, Joe Biden es uno de ellos, que ha hecho carrera exclusivamente en la política es muy pequeño. Tú tienes que haber tenido algún tipo de mérito fuera de la política para que la gente realmente pueda creer en ti. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, obviamente, el señor Trump es una persona por la que yo, si fuera estadounidense ahora mismo, seguramente votaría, no por él, no porque me encante su personalidad, no porque tenga un encanto especial, no porque sea un tipo con un discurso rico en recursos, ni porque... que tampoco quiero discursos ricos en palabras y en historias raras, porque esa es precisamente la mentalidad europea. Quiero decir, la mentalidad europea es: no me traigas una persona que haya demostrado absolutamente nada en el sector privado, tráeme a un encantador de serpientes. El político europeo, para triunfar, y concretamente el español, tiene que ser un encantador de serpientes, ¿vale? Tiene que saber navegar por el castellano, utilizar palabras, no voy a decir inteligibles, pero sí que demuestren su verborrea, su cultura, su erudición, su buena lectura. Y tanto votantes de izquierda como de derechas te van a votar, porque se te ve un tipo preparado. Es que este señor es abogado del Estado, ¡wow! Este señor sacó número 1 de su oposición, ¡wow! Y ya con eso tienes al electorado absolutamente ganado. Como digo, sea de izquierdas o de derechas. Da igual que en el mundo de los negocios haya sido un cero a la izquierda o que no haya sido un autónomo, ¿vale? No hace falta triunfar en el sentido de yo creé una gran empresa, que es imposible crear una gran empresa porque nunca te van a dejar de salir del escalafón de la pequeña empresa, porque ya te están esperando con el bate de béisbol para que no crezcas más de un punto, ¿vale? Entonces, bueno, pues el europeo medio busca un buen amo. El europeo medio no busca libertad, busca un buen amo. El europeo medio busca quien le azote. La típica escena sadomasoquista, el ciudadano europeo vestido de cuero. Bueno, este me va a azotar bien, este me va a azotar suave, este me va a azotar... Y entonces está el ciudadano europeo eligiendo a su amo, a quien quiere que le azote con la fusta. El americano no. América no nació en base a eso, en base a esclavos. América nació en base a la libertad. No libertad económica, libertad punto, sin apellidos. Porque encima la libertad venía de la rama religiosa, no económica, que luego una cosa puede conllevar la otra. Pero era libertad punto, sin apellidos. Entonces no estamos buscando lo mismo. Y es gracioso ver aquí a los adlátares de la izquierda criticar a Donald Trump cuando en realidad lo que les disgusta de Estados Unidos es toda la política demócrata. Es curioso, a mí es que esto me hace mucha gracia, ¿no? O sea, los demócratas, que han sido los más pro corporaciones, los más pro lobistas, los más pro intervencionismo, ¿vale? Eso a los adlátares de izquierda les repugna, pero luego critican a Donald Trump. O sea, es que es para partirse el culo, de verdad, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda. Pero más allá de eso, dentro de los republicanos o conservadores,
Trump es único en su especie. ¿Por qué? Porque es maravilloso, un tipo encantador, un tipo... No. A mí Trump, mira, me puede caer mejor, peor. De hecho, tiene un discurso muy pobre. O sea, los recursos lingüísticos de Trump son muy limitados. Y eso os lo puedo decir yo perfectamente. Pero luego es un tío que está lo suficientemente zumbado como para llevar y empujar más allá del límite todas los corsés que están atando a la sociedad americana desde hace muchísimo tiempo. Es decir, es capaz de romper con el mainstream, incluido el mainstream republicano, que en definitiva no se aleja mucho del demócrata. Eso es lo bueno que tiene Trump. Y lógicamente, en una situación como la actual, Donald Trump, que es un tipo conservador, es un tipo, bueno, yo creo que es un tipo más, un poco como Cristiano Ronaldo. Lo primero soy yo. Quizá a él ya le importa más el ego, ¿vale? Pero ese ego al final nos va a resultar beneficioso a todos. ¿Por qué? Porque Donald Trump es un tío que, con todo lo billonario que pueda ser, se ha ganado el voto afroamericano, porque los afroamericanos están desengañadísimos con los demócratas, porque están hartos de que los demócratas hayan hecho política con ellos, los hayan utilizado, subvencionándoles desde los años 60, creando guetos y conduciendo a las familias de color, a familias afroamericanas, al clásico dibujo de embarazos no deseados, embarazos adolescentes, bandas, peleas, asesinatos, revanchas, padres desaparecidos, etcétera, que ha sido lo que ha provocado la hipersubvención de la población afroamericana en Estados Unidos desde los años 60, ¿vale? Desde los años 60. Todo lo contrario que el mensaje de Martin Luther King, que era, lo primero, cero violencia, lo segundo, toma acción sobre tu propia vida, un mensaje dirigido a la comunidad afroamericana, una creencia en Dios incuestionable, y sobre todo de aprovechar las oportunidades que ese país les estaba dando, porque por mucho que digan América tenía a los negros hasta los años 60 con leyes que segregación y tal, cuidado, estamos hablando de los estados del sur, ¿vale? Pongamos orden en las cosas. Puede que Estados Unidos acoja la ley más repugnante que os podáis imaginar, pero al mismo tiempo hay otra facción, eso es lo bueno que tiene la libertad, que se compite en todas las áreas. Y precisamente la némesis de esa segregación estaba en los estados del norte, donde no existía todo eso que se comenta. Por cierto, que en el proyecto de Constitución de Estados Unidos, ya los padres fundadores estudiaron llevar a cabo la abolición de la esclavitud, mucho antes, ¿vale? Mucho antes de Abraham Lincoln, que finalmente lo hizo 80 años después, y no lo hicieron por simplemente motivos estratégicos, ¿vale? De triunfo de la revolución. Primaba la revolución, es decir, contar con los estados del sur que eran esclavistas, para de alguna manera triunfar, y luego ya el tema del abolicionismo lo veríamos un poco más tarde. Por eso se aparcó, no por nada más. Pero la mayoría de los padres fundadores ya eran pro-abolicionistas, ¿vale? La gran mayoría. Así que mentiras las justas. Entonces, en este caldo de cultivo, resurge Trump y dice, ¿pero esto qué es? Esto no es Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el ciudadano, no hay un ciudadano promedio en Estados Unidos porque es el país más diverso del planeta Tierra, ¿vale? 400 millones de personas, con gente original de absolutamente todo el mundo, evidentemente no puedes hacer un ciudadano promedio. Pero sí que hay un punto en común, y es que toda esta gente que viene de muchos países de fuera, no estoy hablando de la inmigración artificial que han promovido o que ha promovido la última administración demócrata, con Barack Obama, empezando por Barack Obama y luego concluyéndola con el desastre Biden-Harris, que es un auténtico desastre, mucho peor que Obama. Obama, de hecho, fue el que más inmigrantes ilegales expulsó. Por cierto, que esto lo sabe poca gente, pero bueno, ahí lo dejo. Pero lo de Biden-Harris ha sido, bueno, tremendo, absolutamente tremendo. O sea, hasta el punto de ver chinos atravesando de forma ilegal la frontera por México. Chinos. ¿Vale? Yo creo que ya con eso lo digo todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en líneas generales, la gente que ha emigrado de forma regular a Estados Unidos históricamente han encontrado allí la libertad para poder no solo profesar su religión y sus creencias, sino prosperar. ¿Qué ha ocurrido? Que buena parte de toda esa gente de otros países ha abrazado la bandera y los ideales americanos en base a que han podido proteger a sus familias y darles una oportunidad en la vida. ¿Qué ocurre? Que ese es el punto en común a todas las religiones, judíos,
musulmanes, cristianos y absolutamente cualquier confesión que se pueda aún imaginar por ahí. Entonces, todo ese lenguaje es lo que pone en común a Donald Trump con las más dispares creencias, religiones, etnias que pueda haber precisamente por Estados Unidos. Y esto es exactamente lo que la gente ve. Que la gasolina se ha disparado, que el precio de los alimentos se ha disparado, que el precio de las casas se ha disparado, que la inflación está disparada y que se come el poder adquisitivo. Como es en definitiva una nación que se ha basado en los negocios, en que una persona, una pequeña familia que ha llegado de no sé dónde ha abierto un restaurante o una pequeña tienda de enseres o lo que sea, evidentemente al tener un homónimo en el poder, que también es un hombre de negocios, independientemente del volumen de negocios, ¿vale? Todos al final tienen que atravesar por problemas. Entonces hay un lenguaje común que conecta a una persona que es billonaria con uno que, bueno, ha tenido cierto éxito en los negocios, aunque sea un negocio pequeño. Y se conectan, y se entienden, y saben lo que es la inflación, y saben lo que es la burocracia, y saben lo que son los impuestos. ¿Por qué en estos últimos días Trump está haciendo campaña para quitar los impuestos sobre las tips, que es la propina a los camareros? Porque históricamente los camareros en Estados Unidos han ganado más de las propinas que del salario fijo. El salario fijo era muy pequeñito y sin embargo las propinas eran pues donde hacías el dinero de verdad. Una persona que se quedaba sin trabajo, automáticamente hasta que encontrara algo de lo suyo, o chavales jóvenes para entrar en el mercado laboral, podían acudir directamente a un bar o al restaurante al lado de su casa, empezar a trabajar y empezar a moverse, empezar a hacer dinero, que es de lo que se trata. Dinamizar el mercado laboral para que todo el mundo tenga la posibilidad de ganar dinero con relativa facilidad. No como en España, que es el juego de la silla. Como pierda mi silla, me he quedado fuera. Y es una auténtica pena, además de una auténtica vergüenza, ¿vale? Además de una auténtica vergüenza que esto tenga que ser así. Entonces, ¿qué ocurre? Que este lenguaje lo entiende la población, este lenguaje lo entiende la ciudadanía. Por eso me sorprendería mucho que Donald Trump no ganara las elecciones en el próximo mes de noviembre en Estados Unidos, porque al fin y al cabo es lo que cuenta. Es verdad que ha habido mucho brainwashing, ¿vale? Es verdad que ha habido mucho lavado de cerebro, es verdad que las redes sociales han hecho mucho daño, es verdad que el peor enemigo de Estados Unidos, que es el intelectualismo malentendido, made in Europe, es decir, el fabricado en Europa, ha hecho mucho daño porque han copado las instituciones, han copado, pues como pasa aquí, han copado los puestos de gobierno, han copado los sindicatos, han copado la institución de educación, han copado los servicios sociales, han copado el Departamento de Hacienda, el IRS. O sea, están ahora mismo en todo lo más alto de los puestos gubernamentales. Entonces, claro, esto lógicamente va en contra de la propia población norteamericana, que ve como el gobierno es cada vez más grande, es como es un ente que cada vez gasta más en sinsentidos, en rollos de vamos a meter en la educación pública todo tipo de ocurrencias, porque eso no son ni ideologías, son ocurrencias, ¿vale? Vamos a calentar a la gente, vamos a enfrentar a la gente, vamos a dividir a géneros, a generaciones, a padres con hijos, a madres con padres, a hermanos con hermanos, vamos a dividir, vamos a crear trifulca, porque de ahí es de donde sale nuestra fuerza. Y si no, que se lo digan al maravilloso gobernador de California, el señor Newsom, que es una auténtica vergüenza para un estado tan bonito como en su día fue California, porque precisamente California creo que fue durante muchos años, sobre todo en los 70 y algunos 80 también, el estado que probablemente mejor encarnó ese sueño americano. Probablemente a través de las películas, el cine, todo eso fue el estado que mejor encarnó, repito, el sueño americano. El sol, las playas, los negocios, el éxito, los atardeceres bellísimos, el cine, todo ese tipo de cosas. Independientemente, por supuesto, de los episodios oscuros que luego se ha sabido. Y que precisamente por eso están haciéndose tan escépticos al resto de americanos. Pero claro, cuando un izquierdista me viene a decir que con una imagen que ha cogido de no sé dónde, de la crisis del fentanilo de Filadelfia o de las calles de Los Ángeles, que están hechas un auténtico asco, porque esa es la verdad, resulta que automáticamente pasa a culpar al neoliberalismo capitalista de Estados Unidos, cuando Estados Unidos hace ya mucho tiempo, y sobre todo algunos de sus estados, empezando por California, que se han convertido en Mad Max, ¿vale? Son todo lo contrario a un orden capitalista. Todo lo contrario.
Porque las políticas del gobernador de California son las políticas más intervencionistas que ha visto precisamente Estados Unidos en, yo creo, toda su historia. Hasta el punto de que la gente que se ha huido literalmente de California porque es un infierno fiscal y lo están convirtiendo en un infierno fiscal, el gobierno quiere perseguirles para que devuelvan todo lo que se hayan podido llevar en beneficios sociales. Sí, como lo oís, ¿eh? Y esto yo ya lo escuché antes de venirme yo hace 2 años y medio. O sea, que cuidado que no estamos... Esto no es ninguna broma, ¿eh? O sea, esto es un tema muy serio. Y lo están intentando y no descartaría que lo consiguieran. Claro, no me extraña que al gobernador de California resulte que la familia haya invitado a Trump a un acto precisamente donde van a recaudar fondos para su campaña republicana. Toma, en todos los morros, la familia se te vuelve en contra, porque es un auténtico impresentable. Y quiero ser amable. Entonces, como digo, en estas elecciones americanas para mí no hay color, pero tengo que reconoceros que a mí ya en 2020 me sorprendió la victoria de Joe Biden, honestamente. Sí que puedo justificarlo en el hecho, sin embargo, de que quizá la manera en la que gestionó Trump el tema del COVID le traicionó por no tomárselo lo suficientemente en serio, porque independientemente de que luego haya sido más o menos, en esos momentos no había tanta información, había escepticismo, pero no había nada que realmente te pudiera llevar a despreciar determinadas cosas que había que tener en cuenta, ¿vale? Porque era una situación crítica, inédita, y lógicamente la gente estaba asustada. Entonces, de alguna manera, la gente llegó y votó de esa manera. Pero de no haber sido por el COVID, seguramente Estados Unidos hubiera continuado con Trump, si bien es cierto que en Estados Unidos las formas cuentan. Las formas cuentan. Y mucho. Y Donald Trump, yo siempre he dicho que es una persona que cuida muy poco las formas, que ahí también está la base de su éxito, absolutamente de acuerdo, pero creo que allí la puesta en escena, para que os hagáis una idea, un Ronald Reagan fue capaz de granjearse un segundo término, un segundo mandato, con hipermayoría absoluta, ¿vale? Hipermayoría absoluta. De hecho, nadie recuerda quién intentó hacer la oposición, porque ya no solo eran los números, es que además Ronald Reagan, hay que reconocer que tenía un encanto único, por mucho que hayan querido luego denostar su figura, pero tenía un encanto único, hasta el punto de que convenció a muchos demócratas de que él era lo que el país necesitaba. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, bueno, y además ya no solo ganó un segundo mandato, sino que le garantizó un tercer mandato republicano al padre de George Bush en 1988, si no recuerdo mal. Porque había hecho una gestión tan espectacular que le allanó el camino para un tercer mandato republicano. O sea, pero claro, Reagan era otra historia. A nivel por lo menos de discurso y presencia pública era otra historia. También es verdad que eran otros tiempos donde se cuidaba mucho más. Sin embargo, Donald Trump es verdad que ha nacido un poco en ese caldo de cultivo de las redes sociales. Él era muy activo en Twitter, ahora es en su red social, donde efectivamente el lenguaje un poquito más descuidado, el lenguaje más directo, se aprecia también mucho y se convierte en un activo, ¿vale? Con lo cual eso también es lo que le ha hecho triunfar, eso es completamente cierto. Pero cuidado que Donald Trump en su primera elección no ganó por mayoría de votos, recordémoslo, sino que fue el colegio electoral el que permitió lo que permitió, ¿vale? Entonces, no sé hasta qué punto, yo no me atrevo a decir que vaya a ganar por un landslide, como dicen en Estados Unidos, o por una amplia victoria o una amplia mayoría, pero sí creo y sigo teniendo esperanza en que la población americana, la población llana, corriente y moliente, sabe perfectamente no dejarse engañar y no dejarse embaucar. Una persona que además en política exterior no tengo que decir que no tiene parangón, o sea, lo que Donald Trump deja en política exterior de Estados Unidos es 7000 veces mejor de lo que hemos visto con Biden-Harris, con el no sé si llamarlo, el pináculo, que fue la retirada vergonzosa de Afganistán, que dejó muertos, que dejó un auténtico desastre y un auténtico caos, ¿vale? Eso es algo que no permitió Donald Trump. Por cierto, acusado antes de llegar al mandato de que iba a montar la Tercera Guerra Mundial. Os recuerdo los tratados de paz en Oriente Medio y sobre todo y por encima de todo el de Corea del Norte, que era precisamente la espina o digamos el obstáculo que no iba a poder salvar. Y para la historia quedará esa foto de Donald Trump y el dictador de Norcorea, ¿vale? Cruzando, me parece que era
la frontera o el paralelo, un acto simbólico. Y no es si de la mano, además, por lo menos se dieron un abrazo, no lo sé. Pero está claro que aquello reventó a todos los críticos de Donald Trump, precisamente por lo que era y por lo que fue. Porque, claro, a ellos no les cabía en la cabeza que un perturbado, como llamaban a Donald Trump y como le llaman, pudiera no meterse en una guerra o en una tercera guerra mundial, cuando todo el mundo parecía que no, es que nos van a llevar a la guerra. No, perdón. El peligro de guerra lo tenemos ahora, sin Trump. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene líder. El líder es y tiene que ser Estados Unidos. Porque el que crea que me estoy anticipando o estoy yendo un poco demasiado lejos, si Estados Unidos no existiera, si Estados Unidos no le pagara la fiesta a la OTAN, os digo yo que los europeos estamos ya comidos por los pies. Porque si la policía del mundo deja de ser Estados Unidos, preparaos. Y esto ya es pragmatismo puro y duro. Esto ya es geopolítica. Repito, el día que Estados Unidos deje de ser la policía del mundo, preparaos. Porque de las 750 se calculan bases que Estados Unidos militares tiene a lo largo y ancho del planeta, esa ventaja que no tiene ningún otro país, evidentemente tiene que servir para preservar los derechos y libertades de la civilización occidental. Y entre ellos está la libertad individual. Pero es que además, aparte de que tu maravillosa Constitución lo recoja, tiene que tener fuerza para ejecutarla. Tiene que tener fuerza para imponerse. Y sobre todo para no dejarse amedrentar. Y a día de hoy, de toda la civilización occidental, o que llaman occidental, solamente Estados Unidos tiene capacidad suficiente como para hacerlo valer. Entonces, seamos realistas, no digo saquemos todos una bandera americana ni gilipolleces de estas, cada uno que haga lo que le apetezca y le dé la gana, pero seamos conscientes de las realidades, ¿vale? Seamos conscientes de las realidades. Entonces, lógicamente, la política exterior también cuenta, la política interior también, con el tema de la inflación, los precios, los salarios, todo este tipo de cosas, pero el tema de la política exterior cuenta y de la imagen cuenta. Y yo de verdad espero y deseo que así sea, que se venga un cambio a Estados Unidos, repito, no porque a mí Trump me parezca un tipo maravilloso y espectacular y súper simpático y todo, a mí eso me da igual, yo no conozco a Donald Trump en persona y me la trae al pairo. Yo tengo mi vida y soy el protagonista de mi vida. Y soy el encargado de proteger, de proveer, como queréis llamarlo, a mi familia. Y ese es el único ejercicio del que me tengo que hacer cargo. Yo no estoy aquí para defender a Trump, yo no estoy aquí para decir que es maravilloso ni para vender, porque no gano nada con ello. Es simplemente lo que veo que en términos geoestratégicos, económicos y sociales le interesa más a Estados Unidos. Que en definitiva es mi garante de verdad realista a la hora de defender mis derechos y mis obligaciones, pero sobre todo mis derechos como ciudadano de la llamada civilización occidental. Entonces espero que esto quede claro a todo el mundo, que no es una simpatía, no es una cercanía al expresidente de Estados Unidos y probablemente próximo presidente de Estados Unidos lo que me lleva a querer o desear un cambio de gobierno y además anticipar y estimar un cambio, sino simple y pura estrategia, sentido común diría, no lo sé. Pero está claro que es muy probable un cambio en Estados Unidos y es muy probable que estemos más cerca de lo que pensamos. Y además, un cambio mucho más profundo que el que vimos en 2016. Porque la gente ya sabe lo que viene. Y lógicamente, la gente creo que sabe lo que tiene que votar y lo que corresponde a este momento de la historia. A este momento de la historia. Ahora ya veremos a ver qué sucede.